Ya, entonces hoy día vamos a empezar a ver algunas cosas que tienen que ver con el alcantarillado público en los proyectos de urbanización, Mira, que sería otra de las especialidades que intervienen en este tipo de obras. Eh, y forman un capítulo especial dentro de las urbanizaciones. Se colocan en el presupuesto como un ítem separado. Incluye solamente lo que es el alcantarillado público. Las instalaciones interiores de todas las instalaciones están incluidos después en el capítulo de la construcción de las viviendas. Ahí viene la vivienda completa con sus instalaciones interiores. claro. Que eso ya ustedes han visto instalaciones domiciliarias, así que ahora vamos a ver algunas cosas respecto a la instalación pública. Claro. Entonces, no sé si ahí se ve la imagen de la transparencia, que coloqué la pantalla completa. Se ve bien. Sí, Ya. profesor. Entonces vamos a partir viendo qué información es la que entregan los proyectos respecto a este tipo de especialidad. Los proyectos de este tipo tienen algunos antecedentes técnicos, que son los estudios previos, que incluye la topografía y la mecánica del suelo, los distintos planos, en este caso vamos a tener planos de planta, con la instalación de los colectores y cámaras, planos de detalle, y los perfiles longitudinales y transversales, que nos van a servir mucho para poder hacer los presupuestos, y también para la construcción. De los perfiles longitudinales y transversales vamos a obtener la información necesaria, por ejemplo, para las excavaciones de las zanjas, para la profundidad de las cámaras, Claro. además de que en la planta vienen indicadas las cotas de las cámaras, las cotas de tapa y de radier, de entrada y de salida. También vienen cuadros de tubería que especifican, es un resumen que agregan los No, consultores, genial. los proyectistas, con un resumen de los largos de las tuberías de los distintos diámetros. Eso igual lo tenemos que chequear nosotros al hacer el presupuesto, o sea, no podemos confiarnos del cuadro que viene escrito en el plano, sino que deberíamos verificar las longitudes de cada tubería, incluyendo los porcentajes de pérdida que nosotros vamos a considerar, a agregar. Eso no viene considerado en los cuadros. En los cuadros viene una ubicación geométrica, o sea, a partir de los planos. También hay otros cuadros que son cuadros de detalles de cámaras, y otros detalles que podrían ser machones de refuerzo, machones, las uniones de las tuberías, y algunas otras consideraciones que salen de acuerdo a la topografía. Además de eso, vamos a tener un juego de especificaciones técnicas, unas memorias de cálculo, sobre todo cuando tengamos zanjas profundas, y también está la memoria del diseño de las tuberías, que ahí nosotros no intervenimos tanto, pero que igual vienen en los proyectos, que indican cómo calculó la capacidad de las tuberías el consultor. Viene un presupuesto referencial, y con esos antecedentes nosotros podríamos estudiar una propuesta, por ejemplo, ¿no es cierto? Podríamos hacer nuestros presupuestos, después en base a todos estos antecedentes también podríamos hacer la planificación de la obra, qué es lo que queremos construir, cómo lo vamos a hacer, qué maquinarias vamos a usar, todo eso que está en la planificación, ¿cierto? Y después el control de la ejecución. También ahí nos vamos a basar sobre todo en los perfiles longitudinales para replantear las profundidades de la cámara, y a partir de eso la pendiente de las tuberías. Entonces, además debemos considerar en este tipo de proyectos que durante la ejecución se debe considerar la entrega final del proyecto aprobado y los planos de construcción. O sea, al final de la obra, nosotros tenemos que guardar
la información topográfica, por ejemplo, de la ejecución, cosa de poder construir un plano de cómo quedó construido. Y eso se presenta como proyecto definitivo y se tiene que tramitar la aprobación de, en este caso, del servicio sanitario que corresponde, de la empresa sanitaria. ¿Qué actores son relevantes en este tipo de obra? Bueno, el mandante, que siempre está presente en todo tipo de obra, el contratista, va a aparecer la empresa certificadora independiente, que es una empresa que certifica la calidad de los trabajos ejecutados y que se hicieron que se hicieron de acuerdo al proyecto, cumpliendo las normas, es distinta que la inspección técnica de la obra. Esta es una empresa que muchas veces en las licitaciones la contrata la empresa constructora, pero es independiente, es un revisor independiente, que al final es como un representante de la empresa sanitaria que está presente siempre en la obra. ¿Y qué es un costo para nosotros si vamos a construir urbanización? Tenemos que considerar lo que además de los costos de los materiales, la mano de obra y todo lo que interviene, tenemos que también pagarle a la empresa certificadora independiente. Ese es un costo que está asociado a la construcción. Está la empresa sanitaria, que es la que al final va a hacer la recepción de las instalaciones y también va a ser el enrolamiento de los nuevos clientes. ¿Ya? Eso significa que al término de la urbanización, la empresa sanitaria hace el enrolamiento, en este caso tanto de los medidores de agua potable como de las conexiones de alcantarillado. Se enrola el medidor, el costo del alcantarillado para la empresa sanitaria, ellos lo cobran en la boleta del consumo de agua potable, ¿cierto? Lo que sí es importante esto porque además de todo lo técnico que nosotros vamos a supervisar en la obra, también tenemos que dedicar una parte del tiempo en verificar el enrolamiento de esos clientes nuevos, incluyendo que para que a nosotros nos reciban la obra de urbanización, tenemos que presentar también los proyectos domiciliarios. ESBAL no conecta el agua potable, ni tampoco da autorización para entrar en funcionamiento al colector público hasta que no estén enrolados los clientes. ¿Ya? O sea, nosotros si nos hacemos cargo de una organización, también nos hacemos cargo del tema de enrolar los clientes con la empresa sanitaria. Para eso tenemos que tener los datos de los roles de cada propiedad. Si todavía no tienen dueño porque todavía no se venden las casas, igual se enrola a nombre de la inmobiliaria que construye, por ejemplo, o que financia, y después se traspasa acá, a medida que se van habitando las casas, se va haciendo el cambio a la escritura y el cambio del rol del medidor, perdón, del nombre del medidor, a nombre del cliente. Y además, el otro actor relevante en esto es el laboratorio de suelo, porque estas obras están asociadas al control de calidad de los rellenos, sobre todo el relleno de las zanjas. Que aquí vamos a tener una doble trabajo para el laboratorio. O sea, el laboratorio nos tiene que certificar los rellenos de zanja en una cantidad de muestras por metro cúbico o muestras por metro lineal de colector, dependiendo de la profundidad, que se suman al laboratorio que tenemos que tener para la pavimentación, por ejemplo. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que tener eso en cuenta, incluso cuando hacemos nuestros programas de trabajo, que si vamos a, por ejemplo, a excavar por tramos, colocar la tubería y rellenar, tenemos que considerar tener listo el laboratorio para que tome las muestras, nos den los valores y después proseguir. O sea, nos afecta también al avance físico de las obras. Sí, es una cosa bien importante. Y el tema del costo del laboratorio también es importante como costo de obra. Acá arriba en la transparencia hay una imagen que permite separar las zonas de lo que se considera una
red interior respecto a lo que se considera como una red pública. ¿No es cierto? Por un lado, en la vivienda vamos a tener la instalación interior de la red de agua potable con su respectivo medidor, la instalación interior de agua, la instalación interior del alcantarillado, que es el proyecto domiciliario, que llega, ¿hasta dónde llega el proyecto domiciliario? En términos generales, Hasta el colector. ya, Hasta el medidor. sí, en el agua potable hasta el medidor. En las obras de urbanización, la separación que se hace es la instalación interior hasta la primera cámara de inspección. Y la unión domiciliaria y el colector formarían parte del presupuesto de obras de alcantarillado público. ¿Ya? La unión domiciliaria también se considera como una partida dentro del alcantarillado público. Colector y cámaras públicas, unión domiciliaria, todo eso estaría dentro del proyecto de urbanización del alcantarillado público. Y el proyecto de instalación interior, a pesar de que cuando nosotros entregamos el plano de instalación interior también está indicada la UDE, la unión domiciliaria, se supone que el de las casas es de la primera cámara hacia adentro. Aquí hay otras notas que vienen esto lo saqué de una memoria de FAL, por eso está así, que no está relacionado directamente con los loteos, que habla de responsabilidad del cliente dentro de la instalación interior. Si nosotros estamos construyendo las dos cosas simultáneas, tendremos que tener hechos nuestros proyectos domiciliarios y todo lo público va a estar en un solo plano. Colectores y unión domiciliaria, indicados en un solo plano. Y vamos a tener soluciones tipo para las viviendas, cuando son viviendas repetitivas. Si todas las viviendas fueran distintas, habría un plano de instalación interior para cada vivienda distinta. Lo normal es que en los loteos hayan casas tipo. Por lo tanto, el proyecto domiciliario también corresponde a casas tipo. Si hay 20 casas tipo A, basta con un proyecto domiciliario que indique referencialmente la posición de la cámara y de la UD y la instalación interior. Ya. Ese es un poco el marco general. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que está relacionado con las instalaciones interiores. Tenemos que hacer planos de construcción después. Y tenemos que trabajar poniéndonos de acuerdo con la ESI, con la empresa certificadora independiente, con la inspección técnica del proyecto general, que es del mandante, y con el laboratorio. Y lógicamente, como siempre, cumplir con las especificaciones técnicas, con la calidad, preocuparnos de la prevención de riesgo y de todas las demás aristas de una obra, que son el control de la ejecución y de los costos. En la obra de urbanización es frecuente que nosotros subcontratamos las especialidades a empresas que son especialistas, por ejemplo, en instalaciones de colectores públicos o de matrices de agua. Podemos subcontratar una empresa que haga pavimentaciones. Y subcontratamos también las instalaciones eléctricas, por ejemplo. Pero tenemos que siempre saber la parte teórica y normativa de cada una para poder revisar que lo que nos están entregando los subcontratistas permita tener un buen avance de obra, que las cosas se vayan haciendo bien al tiro la primera vez, y no tengamos, por ejemplo, que estar rellenando y sacando relleno porque quedó mal compactado o teniendo filtraciones que nos detienen el avance. Entonces es importante que haya un supervisor que lleve el control de los subcontratos. A pesar de que gran parte de todas estas cosas, una empresa constructora podría
subcontratarlas y dedicarse, por ejemplo, a la construcción de las viviendas y todo lo demás lo tienen subcontratado. Entonces aquí hay una instalación típica del alcantarillado público, la instalación interior, la primera cámara, lo de acá es instalación interior, así que no nos vamos a detener mucho en ello, y el resto son los colectores públicos. Aquí hay una imagen que muestra las cosas que podrían estar debajo de la obra de pavimentación, ¿cierto? En este caso, para este ejemplo, vamos a tener la matriz pública de agua potable, aquí con el número 1. No están graficados los medidores. Deberían estar por aquí. El colector de alcantarillado, y en este caso hay un colector de agua lluvia, que reúne las obras de agua lluvia, las mete en un colector y las transporta hacia alguna parte de disposición final. Dentro, bueno, cuando veamos después el tema del agua potable, vamos a ver que dentro de la obra de urbanización también se incluye en la matriz de agua potable la provisión y la instalación de los grifos de incendio. Eso también está por norma, cada cierta cantidad de viviendas y cierta distancia entre ellas se colocan grifos, y esos grifos vienen incluidos en el proyecto con su respectiva cámara de corte, que aquí no está dibujada, pero eso lo vamos a ver cuando veamos el tema del agua. Entonces, esta es una de las cosas también que tenemos que tener cuidado con la obra de urbanización, que nosotros tenemos que coordinar la ejecución y la secuencia en que se van colocando estas cosas, incluyendo después las obras de pavimentación. Profe, ahí también van a incluir la red de incendio. En los loteos la red de incendios son los grifos. Si hay, por ejemplo, un loteo que sean edificios, después cada instalación interior de agua potable, que sería la instalación interior del edificio, viene con su red de incendio, que vendría colgada de los medidores de agua potable. La red de incendio pública en las urbanizaciones está dada por los puros grifos. Los grifos se conectan a las matrices de agua potable. Espero que en algún momento de la historia, lo ideal sería que los grifos no estuvieran conectados a la, bueno, si por seguridad tienen que estar conectados a la red de agua potable, que se abren los grifos para distintas cosas. Entonces, en algún momento yo creo que cuando haya reaprovechamiento de la agua gris y un tratamiento de agua gris, ojalá que los grifos también puedan ser desde la agua gris, no del agua potable. Pero eso todavía faltan muchos años. Entonces, dentro de los planos, vamos a tener primero los planos de planta. Los planos de planta muestran la información general del loteo. Eso quiere decir que va a mostrar la ubicación identificando las calles, identificando los lotes, y va a estar más detallada los datos técnicos de las cámaras de inspección pública y de los colectores. ¿Ya? Las cámaras públicas va a estar indicada la identificación de la cámara, el número de la cámara, la cota del anillo, que correspondería a la cota de la tapa, y las cotas de radier, que son el radier en la banqueta de la cámara, que en este caso, para esta cámara, tiene indicadas 2 cotas de entrada y una cota de salida. ¿Cierto? Si nosotros, no sé si alcanzan a ver en este tamaño esa cámara, está indicada la flecha que indica el sentido del escurrimiento del alcantarillado. Eso quiere decir que este colector es naciente
en esta cámara. Esta cámara tiene cota de anillo, como cotas topográficas, ¿cierto? Los niveles respecto a una referencia. Y en este caso tiene una sola cota de radier, que es la cota radier de salida. ¿Por qué? Porque esta cámara es una cámara naciente. En esta cámara vamos a tener la cota de la tapa, y abajo, en el radier o en la banqueta, va a estar indicada la cota de salida. ¿Por qué? Porque de aquí solamente sale un tubo, un colector, una tubería. Por eso tiene una sola cota de salida. Está indicada también la altura de la cámara, en este caso de 1,80. Y estas cotas están relacionadas, tienen que ser las mismas cotas que están indicadas en el proyecto de pavimentación. ¿Ya? Tenemos que chequear que los proyectos también calcen unos con otros. Como les digo, estas cotas están en este caso en metros, dice 639,77, está respecto a algún nivel de referencia, no sé qué, respecto a qué, puede ser una cota arbitraria incluso. En alguna parte debería estar indicado también un PR para poder replantear después estas cotas. La cota del anillo y la cota del radier. Aquí hay una sola cota de salida. En esta otra cámara que está más acá, si seguimos con el escurrimiento del agua, indica que viene de aquí para acá. Aquí dice cañería 5, a pesar de que siendo bien estricto, esto debería decir colector o tubería, ¿cierto? Porque las cañerías son... ¿Cuál es la diferencia entre cañería y tubería? Para ver si los pillo, para no hablar yo solo. ¿Alguien sabe la diferencia de por qué a algunas les dicen cañerías y a otras les dicen tuberías? En la construcción, sí, no en otras cosas. Hay tuberías de PVC y hay tuberías de metal. Y las cañerías Vienen siendo las de cobre. también hay de PVC, de metal, hay de todo. Ese es un detalle chico, pero igual es bueno mencionarlo Unas son para... como cultura general. Incluso puede que sea términos que se usan solamente en la construcción. Claro. En la construcción normalmente uno le dice cañería a un elemento que lleva un líquido a presión, o un gas a presión. Y le dice tuberías a las que van gravitacionales. Por eso uno Los dice, desagües. claro, por eso uno siempre dice tubería de alcantarillado o cañería de agua potable. Porque la cañería está diseñada para funcionar a presión. Claro. En cambio, las que son gravitacionales, siempre uno debería decirles tubería. Las bajadas de agua lluvia, todas esas cosas del alcantarillado, todo lo que es alcantarillado son tuberías. Las tuberías pueden ser de distintos materiales. Los colectores, sobre todo, los colectores pueden ser de cemento comprimido, de PVC, de HDPE, en algunos casos de acero galvanizado, para situaciones especiales, y también cañería hay de distintos materiales. Entonces, por eso me llama la atención de que en este plano de loteo, en este ejemplo que puse aquí, dice cañería 5. Debería decir tubería 5. Pero es un detalle fino. Pero ya, sigamos. Volvamos respecto a las cámaras. Entonces yo aquí empiezo a estudiar el proyecto y digo, ya, aquí hay una cámara naciente. El colector viene de esta cámara hacia la izquierda. ¿No es cierto? Aquí dice que es de PVC, diámetro 180, y la pendiente es 0,03%. Chiquitita. 0,5%, súper chica. El largo son 55 metros. Yo creo que esta pendiente no tiene el signo porcentaje, así que es probable que sea 3,67%. Eso habría que verlo bien en el plano de perfil longitudinal. Si tuviera aquí el porcentaje, sería 0,03, que es una pendiente demasiado chica. O sea, esa pendiente no hay cómo construirla. Habría que ser
relojero para dar esa pendiente si fuera en porcentaje. Entonces yo creo que este, como no tiene el símbolo, es 3,67%. Pero eso lo podemos ver en el perfil longitudinal. Volvamos a las cámaras. Este escurrimiento viene desde esta cámara naciente hacia la izquierda, ¿cierto? Llega a esta cámara que está en una esquina, en una intersección. Y aquí la flecha indica que de esta cámara sale una tubería por este lado, y hacia el otro lado hay una tubería que entra. ¿Se dan cuenta? Esta tubería del lado izquierdo viene de esta cámara que también es naciente, y llega aquí. Por lo tanto, en esta cámara hay dos cotas de entrada y una cota de salida en la banqueta. ¿Por qué son importantes estos números de las cotas de entrada y salida? Porque cuando nosotros construimos la cámara, construimos las banquetas, ¿cierto? Sí. Y después, a partir de las banquetas, podemos empezar a colocar las tuberías. Profe, disculpe, el CRE1 significa cámara de registro 1. ¿Cuál? Aquí en la cámara Ahí, 14, sí, esto ese mismo ahí. significa cámara de Cota inspección radial. número 14. Sí, abajo. El CA es la cota del anillo, Sí, que en algunos planos sale CT, que es cota tapa. Claro. Aquí hay una cota, la R significa que es de radier. La E ahí está, significa que espérame. es una entrada. Cota radier Espérame, entrada así. 1. 1. Y también hay una cota radier entrada 2. ¿Por qué hay dos cotas de entrada? Porque en esta cámara hay una tubería que entra por el lado de acá y también hay otra que entra por el lado de acá. Que si se fijan no tienen la misma cota. Claro. Tiene harto, 20 centímetros de diferencia. Entonces ahí la banqueta va a dar una forma bien rara. Cota radial 1. Cota radier entrada 1, que sería Ahí la que está. entra por el lado de acá, que aquí tiene un 1 chiquitito. La cota con que entra ese tubo es la cota radier entrada 1, y la cota con que entra el tubo que está aquí a la izquierda es ahí tiene un número 2, la cota de entrada 2. Aquí entran dos tubos y sale uno solo. Por eso hay una sola cota de salida, cota radier salida. Y la altura de la cámara es la diferencia entre la cota del anillo y la cota que sea más baja en el radier. Eso da 2,05. Para poner los tubos a nosotros nos interesan estas cotas, de radier de entrada y salida. Ahora, hay veces que uno tiene que Tiene entrar a, 20,5 de profundidad. hay veces que uno tiene que La entrar a diferencia. ajustar algunas cotas de estas para que los tubos calcen bien con la pendiente. Si uno hace cualquier cambio de estos valores, es válido hacerlo si la cosa funciona bien y se respeta la pendiente que sale aquí. En terreno, si me cambia alguno de estos valores, yo lo reflejo después en el plano de construcción. ¿Ya? Si yo Tiene me doy 20 cuenta que en centímetros. terreno hay algo que no cuadra y que no llego con estas cotas, las puedo modificar y las corrijo y las dibujo en un plano de construcción con los valores reales. O sea, esto se va ajustando. Pero esa es la simbología de cómo se lee la información de las cámaras. Después los colectores indica el material, el diámetro y la pendiente, el largo y el número. Y después todo eso está mostrado también en unos cuadros que resumen la información. Entonces, esas cotas son las que me permiten a mí ir haciendo los replanteos necesarios, anticipándonos un poco. El orden de ejecución de esto es que yo empiezo a construir mis cámaras, ¿ya? Y trazo la cota de los radieres. No es que construya la banqueta al tiro. Trazo dónde parten y salen los tubos. Después coloco mis tuberías y cuando las tuberías están instaladas, ahí se hace el remate de la cámara y se hace una banqueta bien afinadita, con hormigón, con las curvas que indican las normas y las pendientes y todo lo que va dentro de la cámara. Que eso normalmente se hace en las cámaras, se colocan las tuberías, se hacen los emboquillados de los tubos, incluso después podría hacer mi pavimentación, y mientras estoy haciendo la pavimentación, antes de entregarle al PAL,
métodos maestros que hacen el afinado a la cámara, que la emboquillan por dentro, la sellan y hacen las banquetas y las dejan perfectas. Profe, consulta, ¿cuál es la pendiente de la banqueta que debiese llevar por norma? Hoy no me acuerdo del valor exacto. Pero ahí no sé si después, bueno, después vamos a ver un detalle de cámara. Aquí hay unas camaritas que me imagino que corresponden a los detalles que están por norma. Ahí está primero el emplantillado que uno hace debajo para poder montarla. En este caso son módulos prefabricados. Y después que están puestos los módulos, yo hago el afinado de estas banquetas. Ahí hay una pendiente transversal hacia la banqueta, que se hace con hormigón y después se hace afinado, ojalá en fresco, un 20% de pendiente hasta el diámetro del tubo. No es que uno coloque el tubo dentro de la banqueta, sino que eso es referencial, ¿no? Aquí uno hace el hormigón con esa forma. El tubo no pasa por dentro de la cámara, el tubo llega hasta el borde de la cámara nomás. Después hay una canaleta, todo eso está hecho en sitio. $20 tiene aquí la banqueta. Y ahí están las medidas mínimas del emplantillado que se usa para soportar un módulo y el espacio que se podría dejar para hacer la banqueta. Normalmente lo hacen emplantillado parejo aquí, completo. Y después hace esta parte de la banqueta junto con la curva del tubo. Acuérdense que el tubo, además, en planta, también tiene curvas. Después vamos a ver los planos de detalle de cámaras para no cambiarnos tanto de un lugar al otro. Todavía estamos recién saliendo de lo que es la planta de la información que nosotros sacamos desde las plantas del alcantarillado público. Si se fijan, en este caso no están dibujadas las UD, eso está dibujado en otra parte del plano. La UD y la posición de la primera cámara. Entonces, esta información que entrega el plano de planta se complementa con la información que nos entregan los perfiles longitudinales, en este caso, del proyecto de alcantarillado. En este ejemplo está aquí arriba la posición del terreno natural. Estas líneas verticales corresponden al eje de las cámaras. Y esta otra línea de aquí abajo corresponde a la parte de abajo del tubo. Incluyendo la pendiente. El resto de la información es la típica de los perfiles longitudinales. Están la distancia parcial entre punto y punto. Están las cotas, aquí arriba la cota de terreno, y aquí abajo las cotas del radier. ¿Por qué hay dos? Porque en esta cámara hay una cota de entrada, dos cotas de entrada y una cota de salida. Entonces hay que identificar a qué cotas corresponden estas. Y eso se complementa con las plantas también. Indica el material del tubo, la pendiente y el largo. Y hay una nota, según norma chilena, que eso es de este ejemplo, ¿no? En algunos casos los proyectistas también colocan la figura de cómo es la cámara vista desde arriba. No siempre, ¿eh? Hay muchas veces en que el plano de perfil longitudinal no trae estos detalles de cámara, porque eso lo podemos sacar desde los planos de planta. Está el número de la cámara, la forma en que entran los tubos. Esto era lo que les decía yo, que las banquetas también tienen curvas. Las curvas corresponden al cambio de dirección que hace el tubo. Entonces esa canaleta que hay en el fondo de la cámara es una curva. ¿Ya? Tiene que ser curva, si no la empresa sanitaria la rechaza. O sea, si tengo un tubo que entra por aquí y sale por acá, no puedo tener un ángulo, tiene que ser una curva.
Entonces hay maestros especialistas en cámara. Hay viejos que son camareros que hacen, además de construir la cámara, son especialistas en hacer este remate que se hace, como les digo, con cemento puro y afinado en fresco. Y que tiene que tener pendiente. Entonces, esta es una faena especializada. Entonces, ¿qué decía aquí abajo? Aquí abajo decía el perfil longitudinal entrega información referente a las distancias parciales y acumuladas de cada tramo de las tuberías. Distancias parciales aquí. Y aquí están escritas las acumuladas, que es la suma de esa con esta, da ese número de aquí. Aquí parten 0, hay 44 metros de distancia parcial, por lo tanto la distancia acumulada es 44. Aquí hay 52 más, por lo tanto ese número es la suma de este con este. Es lo típico del perfil longitudinal. Entonces aquí lo bueno es que nos muestra las profundidades de las cámaras respecto a la cota del terreno natural también. Nosotros tenemos que chequearlo esto con el trazador y ver que corresponda y que esas profundidades nos permitan obtener las pendientes de cada tubería, según el proyecto. ¿Algún comentario? ¿Consultas? Están muy callados ustedes hoy día, ¿eh? Está interesante Concentrados, profe, concentrados. está interesante esta cosa. Interesante Pero el tema. ahí sería bueno que fueran haciendo algún comentario, alguna cosa para no tener que hablar tanto, porque se me cansa la garganta. Profe, yo le quiero hacer una consulta. Por casualidad, el material de apoyo lo envió. El material de apoyo envié las clases hasta la clase anterior y unos planos El proyecto. y las especificaciones del proyecto. Ahora, un ratito más, vamos a ver cómo se ve esto que estamos viendo ahora, cómo se ven esos planos, para que vean un ejemplo real, que igual estas imágenes, a pesar de que están bastante cercanas a la realidad, están de un texto, de un libro, esta. Entonces después, un ratito más, les voy a mostrar cómo se ve esto en un plano real, para que se vayan familiarizando con leer los planos, Profe, consulta. ¿sí? Las pendientes mínimas y máximas, ¿quién me las norma o quién me las regula? ¿O de dónde las saco yo? Porque, no sé, pues yo tengo entendido que por decir algo, yo no le puedo dar un 40% de pendiente a una tubería, ¿o no? Por decir algo. Sí se puede, pero bueno, ahí están las normas chilenas. Hay una serie de normas chilenas de instalaciones públicas de alcantarillado, además de la norma chilena de instalaciones domiciliarias, que es el RIDA, ¿cierto? El RIDA, ¿cierto? El RIDA también tiene, ahí usted ayúdeme, don Ramón, el RIDA también tiene indicaciones respecto a los colectores públicos. Sí. Yo le podría hablar solamente de las instalaciones domiciliarias, que el mínimo es un 3 y el máximo es un 33, entre la unión domiciliaria y la primera cámara. Los colectores normalmente, las pendientes son bajas Muy baja, porque ellos porque los trabajan colectores, por cantidad de agua. claro, una cantidad mayor de agua, y Claro. permite el autolavado. Las normas te Claro. indican que uno puede usar valores inferiores al mínimo siempre que el proyectista en la memoria de cálculo justifique que la tubería se mantiene limpia por la cantidad de agua que está. Claro. Y lo otro que hace que las pendientes sean chicas en los colectores son los largos. ¿No es cierto? Como son muy largos los colectores, tratan de colocar pendientes bajas de manera que las excavaciones no se profundicen tanto. Y normalmente Por lo tratan de general, seguir también la pendiente de los terrenos. Hay los valores claro. máximos de los colectores, la norma establece un valor máximo, yo no me lo sé de memoria, habría que consultar Claro. la norma respectiva, pero la norma para los colectores establece un valor máximo y que se puede usar un valor mayor
pero te obliga a colocar machones de refuerzo, que son como unos pilares que se colocan de hormigón, que sostienen al colector cuando hay pendientes muy fuertes, que se salen de la norma. En ese caso, la norma te establece que tú te puedes salir sobre la pendiente máxima, pero hay que colocar machones de refuerzo que son como unos pilares, como unas mochetas de refuerzo, que impiden que el colector llegara a desplazarse en caso de que haya un temblor, por ejemplo, un sismo, o que haya un deslizamiento, cuando tenemos un cerro, por ejemplo. Ahí podemos tener pendientes mayores al 30% fácilmente, pero hay un valor máximo que sobre ese valor hay que reforzarlo con machones. Me parece que en el plano que vamos a ver después hay una zona que tiene machones de refuerzo. Claro, profesor, ahí las soluciones de ingeniería lo hacen los proyectistas con cámaras de salto y cosas así. Sí, también. Claro, Pero cuando tú vas, por ejemplo, estás en una ladera de un cerro, cuando hay mucha inclinación. claro, que el terreno tiene mucha pendiente, el colector normalmente va paralelo, siguiendo esa misma pendiente. Claro, Cuando esa pendiente es mucha, te piden colocar cada cierta cantidad de metros un machón de hormigón que rodea al colector y lo ancla al suelo, por si hubiera en algún momento un deslizamiento de tierra, por ejemplo. Ahí se puede ir la tierra, pero el colector va a quedar agarrado a los machones. va a quedar agarrado. Y es un costo alto de esos machones porque realmente penetran bastante dentro de la excavación. Y son de hormigón armado. Claro. Y eso también cuando aparecen ese tipo de obras, como estamos empezando a ver ahora los planos de detalle, los planos de detalle típicos son los que tienen que ver con la forma en que se excavan las zanjas y cómo se rellenan. Cuando aparecen machones, hay planos de detalle de machones de refuerzo y de los dados de anclaje, de los dados de refuerzo también que se colocan en las uniones o cambios de dirección, por ejemplo. Que sirven por si hubiera algún golpe de ariete, por ejemplo, en el tubo, no se suelten las uniones. Claro. Entonces, los planos de detalle tipo son los que vamos a empezar a ver ahora. El primero es el que indica cómo el proyectista establece que se hagan los rellenos de las zanjas. Profe, el golpe de ariete se produce en las matrices de agua, ¿verdad? Sí, se producen sobre todo, siempre, o sea, las matrices de agua siempre está presente el golpe, ese riesgo de golpe de ariete. En los colectores de Claro, alcantarillado no es frecuente porque casi nunca el colector entra en presión, claro. a no ser que el colector esté completamente lleno en una inundación. El golpe de ariete se da normalmente porque en los cambios de presión, cuando, por ejemplo, cuando hay un corte de agua y tienen que vaciar las tuberías, y después la empiezan a llenar de nuevo, en esas redes, cuando empieza a entrar el agua, delante del agua hay una burbuja de aire. Y al moverse el agua a presión, en los cambios de dirección, puede sufrir un golpe hidráulico. Ese es lo que se llama golpe de ariete. Y eso hace fallar muchas cosas, sobre todo en el agua potable, que hay más piezas, hay más válvulas, ¿cierto? Y más uniones. En los edificios también se da cuando tenemos agua potable con bomba. Se hace cada cierta cantidad de pisos una unión especial que absorbe esos cambios de presión, para que las uniones no se rompan. Claro. Ya, pero sigamos con el alcantarillado. Entonces aquí en este detalle va a estar especificado el tipo de material para las distintas capas que forman el relleno de zanja. Esto también está en la norma, ¿eh? Los tipos de material que se aceptan y las dimensiones mínimas que tienen que tener las zanjas, de acuerdo al diámetro del tubo y a la profundidad. Y también habla del proctor. Sí, bueno, todo lo que sea relleno controlado, nosotros tenemos que verificarlo con los controles de densidad. Y los controles de densidad para los rellenos artificiales, como usamos bases estabilizadas, o material de obra también puede ser de excavación, se controlan con densidad en sitio, que normalmente es Proctor. Claro. Entonces, esto está según normas y también está
en los reglamentos de las empresas sanitarias que se basan en las normas, en la norma chilena. Tendría que averiguar el número de la norma chilena para el alcantarillado público. Eso no lo tengo Sí. incluido en las clases. Ahora, los planos del diseño, el proyectista se hace responsable de lo que coloca aquí. Nosotros tenemos que guiarnos por lo que dice el plano del proyectista. Y suponemos que él cumplió las normas. Ahora, cuando la obra parte, una de las cosas que hace la ESI es revisar el proyecto que vamos a construir. Y la empresa certificadora, la ESI, podría hacer alguna observación y decir, mira, aquí el proyectista se saltó la norma, esto hay que hacerlo, de este relleno es de este otro tipo. Pero es poco frecuente. Sí. Lo que sí vamos a tener siempre que estar entregándole a la inspección y a la ESI los valores que comprueban que yo logré las compactaciones que pide este plano de detalle. Profe, la norma chilena que regula eso es la 2702, de instalaciones de alcantarillado de cámaras de inspección domiciliarias, requisitos generales, y la norma chilena 2811 de trazados, atraviesos y paralelismos de tuberías de agua potable y alcantarillado. Claro, ahí también hay esa norma interesante porque esa norma establece las distancias mínimas que pueden haber entre un colector de alcantarillado y una matriz de agua potable o un arranque. O qué pasa si yo estoy colocando mi colector y encima del colector tengo que hacer un atravieso de agua potable. Ese paralelismo de atravieso se refiere a eso, que pueden ser instalaciones paralelas o instalaciones que se crucen con esto. Y también hay normas cuando se cruza con una instalación eléctrica o con una instalación de gas. Entonces, este va a ser un primer plano de detalle, me va a indicar para la zanja. Acuérdense que si yo estoy viendo las plantas, y yo en las plantas puedo ver que hay un colector de tanto diámetro, en los perfiles longitudinales puedo ver a qué profundidad va el tubo, y los anchos de las excavaciones están también por proyecto, los anchos mínimos. En este caso dice que el ancho de esta zanja es el diámetro del colector más 60 centímetros. O sea, del colector 30 centímetros para cada lado. Ese es el ancho mínimo. Ya. Perfecto. Mínimo. Si yo me paso un poco, bueno, es un costo para mí. Tendré que rellenar más. Pero no puedo hacer menos que eso. Además, en este proyecto establece que bajo cierta profundidad, por ejemplo, cuando tengo una excavación mayor, dice aquí que 2 metros, este tramo, el tramo de arriba, tiene que tener un talud. O sea, no puede ser un corte vertical. Ese es porque el proyectista está tomando alguna medida de seguridad por si hay un desprendimiento de tierra y un accidente. El proyectista está diciendo, no, pues si yo en mi proyecto les puse que si la excavación era mayor que 2 metros, de aquí para arriba tenían que dejarle un talud para que soporte mejor el suelo. Y esto lo diseñan en base a la mecánica de suelos que tienen los proyectistas, estas inclinaciones. Ya. Si nosotros estamos haciendo una obra de este tipo, y nos encontramos que al hacer la excavación, el suelo natural no corresponde, por eso es importante siempre echarle una leída, aunque sea fome, a la mecánica de suelos del proyecto, porque ahí el mecánico de suelos dice el terreno natural es de este tipo. Pero si nosotros tenemos varios kilómetros de colectores, ¿no es cierto?, en una urbanización, puede que en alguna parte nos aparezca un suelo que sea de peor calidad que la que decía la mecánica de suelo. Eso significa que ahí el riesgo de un derrumbe lo tenemos que tomar nosotros como constructor. O sea, si nosotros encontramos aquí un suelo de mala calidad, deberíamos tomar una medida de prevención, que puede ser hacer la excavación con un talud mayor o colocar una entibación.
Y si eso no significa mucho costo, deberíamos consultarle al proyectista y decirle, oye, ¿sabéis que aquí, en esta calle de acá, me apareció un suelo, una arcilla que se derrumba sola, que no tengo cómo hacer la excavación? Entonces el proyectista tendrá que ir y decirte, mira, aquí la única forma es que hagáis una activación. Entonces siempre es bueno, a pesar de que uno no le gusta mucho, leer bien la mecánica de suelos que acompaña al proyecto, porque eso va a definir la forma en que yo voy a hacer las excavaciones. Porque el proyecto a lo mejor viene con este detalle y el proyectista supuso que todo el suelo era de cierta calidad. Si yo me encuentro con un suelo extraño, ahí no hay nadie más que se haga responsable de un accidente que uno mismo, como constructor, ¿cierto? Entonces uno tiene que tomar las medidas ahí, o hace la excavación de otra forma, o le va a preguntar al mecánico de suelos que cómo lo hace. Y si eso incide mucho en el precio, ahí uno tiene que ponerse a pelear un aumento de hora de alguna forma. Bueno, es un tema anexo. Entonces aquí establece la forma en que se hacen los rellenos, qué tipo de material se coloca en cada capa. Aquí, después que yo llego al sello de la excavación, ¿no es cierto que esto sería suelo natural? Me indica que hay una cama de arena de 10 centímetros que tiene por objeto poder asentar el tubo en un material fino, de manera que cuando yo compacte todo esto, no hay aquí una piedra que me pueda perforar el tubo, ¿no es cierto? Y esta cama de arena también me permite ajustar la pendiente, a la pendiente del proyecto. Es una cama de apoyo. Después viene un relleno de cierto tipo, que están aquí los tipos de suelo que se pueden usar, que pueden ser de empréstito, o sea, aquí están aceptando que puede usarse material de excavación, siempre que cumpla con ciertas condiciones que van a estar indicadas en la especificación técnica. Aquí dice que hay que hornearlo, o sea, hay que sacarle los sobre tamaño. La especificación se complementa a esto y debería decir que uno puede ocupar tierra de excavación, pero tiene que eliminarle todas las piedras mayores de 4 pulgadas, por ejemplo. Y con eso uno hace esta altura. O sea, primero se rellena hasta la parte de arriba del tubo, después se le colocan otros 15 centímetros y ahí me puedo cambiar a otro material, que sería este relleno intermedio. Que aquí me dice de frentón que puede ser con material de excavación, exento de materia orgánica, tamaño máximo ese, 25 milímetros, colocado por capas de 30 centímetros y cada capa compactada al 95% del proctor. De aquí hasta arriba. Y aquí le colocan una cinta de señalización, en este caso de este proyecto, de color verde, que indica que debajo de esto hay un tubo alcantarillado. Y ahí puedo ir haciéndolo esto por capas hasta llegar arriba. Lógicamente van a haber más planos o sea, más detalles que este, dependiendo, van a estar todos los planos de detalle de cómo se hacen las cámaras y lo que pueda salir especial en la obra. Vamos a tener un plano de perfil tipo que me indica la posición del alcantarillado y de la matriz de agua según el proyecto respecto al perfil tipo del plano de pavimentación. O sea, aquí me está diciendo que yo tengo que colocar mi colector en el eje de la calzada, que esta profundidad va a ser variable. ¿Por qué variable? Porque el perfil tipo sirve para todo el proyecto y estas profundidades uno las va sacando desde el perfil longitudinal. ¿No es cierto? Ahí uno va sacando estas profundidades. Es variable porque el tubo tiene pendiente. Y la calle también puede tener otra pendiente. Las matrices de agua normalmente tienen una distancia fija respecto a la acera, el mínimo 1,20. Me parece que el mínimo, sí, 1,20. No sé si hasta 80 centímetros. Y en algunos casos muy especiales, que también se dan de acuerdo a la topografía, cuando este colector queda más arriba,
se rodea el colector con un dado de hormigón. Cuando es menor que la altura mínima que establece la norma, se puede colocar más cerca, pero hay que colocarlo adentro de un dado de hormigón. Que aquí abajo justo hay un... No, aquí hay un detalle de un dado de refuerzo. Entonces esto que está aquí arriba es lo que ya les dije. La posición de las tuberías respecto al eje de la calzada, a las líneas de cierro, cuánto más abajo va de la acera para la matriz de agua, y el colector que va en el eje de la calzada, la altura va a depender del perfil longitudinal. Los anchos de la calzada es debería corresponder, que otra cosa que hay que revisar, que estos cortes tipo del proyecto de alcantarillado concuerden con los cortes tipo del proyecto de pavimentación. Hay veces que no concuerdan porque son especialistas distintos los que los dibujan. Entonces a veces se equivocan uno respecto al otro. Uno tiene que revisar eso. Aquí abajo hay otro detalle, que es un detalle especial, que no se da siempre, que es un detalle tipo de interferencia entre agua potable y alcantarillado. En este caso hay un colector de alcantarillado en esta vista que está acá, que es un corte, está puesto a lo largo del colector de alcantarillado, y por alguna razón, el proyecto de matrices de agua potable, hay una matriz de agua potable que pasa, que cruza, atraviesa sobre el alcantarillado. Esto va a depender del diseño del proyecto, no siempre es así, pero en el caso de este detalle, ahí hay que tener ojo porque indica los espesores de esto, indica que en la parte donde se atraviesa la matriz de agua potable sobre el alcantarillado, se coloca aquí un dado de protección. Y además aquí dice que hay un encamisado de la tubería de la matriz de agua potable. Encamisado, tubería proyectada. Y adentro de ese encamisado está la tubería. Normalmente estas camisas son de acero. Y eso, aquí hay un corte, si se fijan. Esta otra vista es la misma, pero del corte. Como está cortado por aquí al medio, en el corte se ve al revés. Se ve el tubo de alcantarillado aquí cortado. La matriz de agua potable que pasa por encima. Esto se da cuando hay una distancia menor a la norma, esa norma que dijiste tú, que seguramente indica que hay una distancia mínima. En el caso de este proyecto, la matriz de agua potable pasaba más cerca. Por lo tanto, hubo que hacer una protección de hormigón y colocar un tramo de 25 centímetros para cada lado de una camisa, que otra tubería, que puede ser de acero o de otro material, y por dentro de eso pasa la matriz. Y aquí dice, para H tercios mayor a 30 centímetros, no requiere dado de refuerzo. El H tercio de esa cota que está ahí. Si esa distancia es mayor que 30 centímetros, no hay que colocarle dado de refuerzo y basta con colocar el puro cruce, digamos. Entonces, el proceso normal es que uno parte leyendo la información de la planta, después la complementa con los cortes y los perfiles transversales y longitudinales, y después uno empieza a mirar estos detalles. Y estos detalles ya hay que mirarlos con más atención, que al final en la obra uno tiene que cumplir con todas estas medidas y materiales. Pero ese es el orden lógico. Primero de lo más general a lo más específico. Más planos de detalle, detalles de cámara. Aquí hay dos tipos de cámaras. Estas son cámaras tipo. Están en la norma que decía el compañero del RIDA, que hablaba de las cámaras para instalaciones del alcantarillado domiciliario y público. Hay un detalle tipo para las cámaras tipo A,
y un detalle tipo para las cámaras tipo E. ¿No es cierto? Cambia la altura. O sea, para esta altura en menores se acepta que sea una cámara de este tipo, que básicamente puede ser de hormigón armado o puede ser de módulos de cementos prefabricados, que son esos anillos, ¿cierto? Aquí está vista de arriba. La norma establece qué profundidad tengo que tener aquí para usar esta solución. Cuando la cámara es más profunda, tengo que cambiarme a la cámara tipo A, que es este otro corte, en que voy a tener aquí abajo los anillos prefabricados. Aquí voy a tener que colocar una chimenea, un cono, perdón, y esta parte de aquí hacia arriba se llama chimenea y puede ser uno o más anillos, los que den en la altura del proyecto. ¿Ya? Entonces esta parte se llama la parte de abajo, que es un anillo prefabricado más grande, Ya. se llama cuerpo, esa parte de la cámara. Es un anillo prefabricado de mayor diámetro. Puede ser uno o dos. Después viene esta parte intermedia que se llama cono, que también es una pieza que viene prefabricada con forma de cono. Puede estar hacia un lado o puede estar centrada. Cuando los conos son más grandes, tienen esta inclinación por los dos lados. Y después de aquí hacia arriba se coloca el módulo chico y se llama chimenea. La altura es variable de esto, puede depender de la profundidad de la cámara. Sobre esa chimenea, que son los anillos, se construye un anillo. Un marco primero que es de hormigón armado, que se usa para soportar la tapa. Acuérdense que estas son tapas de calzada. Por lo tanto, aquí van los módulos prefabricados. Arriba hay que construir una loseta que tiene forma de anillo, donde va el marco que recibe a la tapa de la calzada, a la tapa tipo calzada, que es una tapa de hormigón armado con una tapa metálica en algunos casos. Básicamente esos son los tipos más comunes de construcción de cámara, independiente, que también se pueden hacer de hormigón armado, pero por un tema de costo es más competitivo hacerlo con prefabricado. ¿Qué otra cosa llevan las cámaras? Según la altura, llevan estos escalines que permiten acceder a limpiar la cámara. Los escalines también van cada cierta distancia, son de acero galvanizado, y se van dejando empotrados. Bueno, si el módulo es prefabricado, se perforan y se inyectan con adhesivo epóxico. Si la cámara es de hormigón armado, conviene irlas dejando empotrados en el hormigón. En este caso es prefabricada, así que hay que perforar y colocar con cicadur los escalines. Y todas estas cosas después las revisa la inspección de SVAL o la de la empresa certificadora. Que las distancias de los escalines correspondan a la norma, que estén las pendientes transversales de las banquetas, que las curvas sean regulares, que esto no esté agrietado ni dañado, tiene que estar afinado, y los emboquillados, las cámaras tienen que ser herméticas. Hay una prueba de hermeticidad de las cámaras públicas. Las uniones de los prefabricados se emboquillan con cemento puro. No es necesario estucarla por dentro completa, sino que se emboquillan las uniones. Y las perforaciones, acuérdense que los módulos prefabricados, cuando son grandes, tienen unas perforaciones, ¿cierto?, para poder tomarlos con la grúa. Que ya mover un módulo grande, estos módulos, no me acuerdo hasta qué diámetro están, pero parece que están hasta 2,40 metros de diámetro. Entonces, pesado, eso hay que moverlo con una retroscadora, hay que colgarlo. Por lo tanto, estos módulos vienen con unas perforaciones para poder colgarlo. Todo eso hay que emboquillarlo y colgarlo por dentro. Bueno, ahí están los temas constructivos que hay que respetar, de cómo hacer los detalles de la enfierradura de estos losetas que se coloca arriba. Aquí hay una losa completa con una escotilla,
en este tipo de cámara. Una losa con doble malla de fierro de 10 a 10, con una malla simple, perdón, no con doble malla. Y la escotilla se hace con enfierradura de refuerzo. Y arriba de eso un marco Sí, metálico profe, de fierro fundido. ¿Sí? ese es el cajón que hay que hacer. En este tipo de cámara sí, hay que hacer una loseta. O sea, si yo uso un El módulo cajón de prefabricado. albañilería. ¿Ah? El cajón de albañilería que se arma. No, es que en este caso de las cámaras públicas, estas cámaras o son de hormigón armado o son con módulos prefabricados de hormigón, que son estos redondos. Si yo tengo aquí un módulo redondo, en esta cámara tipo B, arriba le tengo que hacer una tapa de hormigón armado, con una escotilla. Y esa escotilla es una redondela donde va la tapa de la cámara. Aquí está visto de arriba. Las cámaras públicas no se pueden hacer de albañilería. No. Y los escalines tienen que ir por el lado donde está el lado recto, ¿cierto? Las cámaras públicas se realizan en hormigón armado con moldajes especiales o con elementos de hormigón microvibrado prefabricado. Y ahí después hay algunos detalles más finos de cómo se hace el anillo y cómo se empotra el anillo a la cámara. ¿Cierto? El anillo de la cámara de calzada está hecha de hormigón reforzado con una malla de acero. ¿No es cierto? Esa es la tapa. Y la tapa tiene un anillo de fierro fundido, que encaja en un marco, que también es de fierro fundido, que serían esos fierritos que están ahí. Que es circular. Y adentro de eso va la tapa. La tapa entra justito. La tapa también tiene un anillo de acero. Y estos, que serían los marcos, también van empotrados al hormigón. O sea, aquí se le dejan unas patitas soldadas para que quede empotrado en el hormigón. De manera que el marco quede resistente. Tiene que resistir el paso de un vehículo pesado que va a mover la tapa de la calzada. Aquí está hay un detalle de cómo se colocan los escalines. Cuando se perfora y se coloca un epóxico. Y si no, si es de hormigón armado, se puede dejar puesto junto con el hormigón. Hay empresas que se dedican a esto, que tienen juegos de moldaje y hacen esto en obra. Lo hacen de hormigón armado, pero tienen ya los moldajes hechos que los mandan a hacer una maestranza con estas formas, de acuerdo al detalle tipo, con esas dimensiones. Cuando son empresas que hacen mucho alcantarillado de este tipo, a ellos les conviene más tener su juego de moldaje y hacerlo las cámaras en obra. Pero no es lo habitual es que sea más barato, si son pocas cámaras, comprar las piezas prefabricadas. Ahí hay unos módulos, que era lo que les decía yo. Las cámaras públicas son de este tipo, los módulos vienen perforados de manera que uno les pueda cruzar ahí un fierro grandote y amarrarlo con, ¿cómo se llaman los estrobos? O erlingas, no sé cómo se dice, erlingas, a una retroexcavadora va a poder moverlo, sobre todo estos grandotes. Ahora si uno los deja caer de un camión se rompen. Lima los vende. Sí, pues hay varias fabricantes bueno, Lima vende de esto, los fabricantes normalmente son Grau o Botay. Botay no sé si existe todavía o si quebró. Parece que quebró Botay. Lima los fabrica ellos. Ah, ¿están fabricando ellos? Mira, no sabía. Sí, pues en San Juan le venden a Lotito. Ahora, estos módulos igual tienen que estar aprobados reconocidos por la superintendencia. SIS significa Superintendencia de Servicios Sanitarios.
y deben cumplir con la norma. O sea, hay una norma, esta norma 1623, es solamente para la fabricación de los módulos. O sea, los que fabrican tienen que fabricar bajo esta norma, para que todos tengan la calidad similar, mínima. Entonces, un esquema que muestra que estos elementos también tienen esa forma que permite la unión de un elemento con otro, y además de eso, estas uniones se emboquillan después por dentro, se sellan. Aquí hay otros Profe, detalles disculpe, ¿cómo era? Ah, sí, CIS, ¿cómo es? ¿CIS qué significa? Superintendencia Servicio Sanitario. Esta Superintendencia de Servicios Sanitarios es un órgano del Estado que es el que controla a las empresas sanitarias. ¿Ya? Es como la superintendencia que controla los contratos de concesión de las carreteras. Ellos son en el fondo los que establecen la normativa y lo que le ponen condiciones a las empresas sanitarias. Acuérdense que las empresas sanitarias tienen la concesión por cierto número de años. Lo que pasa es que son tan largos, son 30 años parece las concesiones sanitarias, que al final la empresa es eterna. Pero la superintendencia controla, es un organismo del Estado. Igual que la superintendencia, por ejemplo, de ISAPRES, o la superintendencia que controla las FPs. Hay una superintendencia de servicios sanitarios. Otro detalle que nos podemos encontrar, aquí empiezan a aparecer los famosos machones de sostenimiento. ¿Ya? Estos machones de refuerzo son elementos de hormigón armado que se utilizan para fijar los colectores cuando tienen mucha pendiente o se encuentran en un terreno con riesgo de deslizamiento, como los bordes de las quebradas, rellenos artificiales, no controlados con taludes. La distancia entre los machones y el diseño del machón depende del proyectista, que se hace responsable de ese cálculo. Entonces, aquí tenemos una situación en planta. Este dibujo que está aquí está en planta, muestra el colector, muestra los bordes de la excavación y muestra el tamaño que tiene que tener el machón. Si ustedes se dan cuenta, es bastante grande en estos casos en que el colector tiene mucha pendiente, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se hace la excavación de la zanja hasta llegar a este nivel. Después tenemos que empezar a hacer la excavación para construir el machón de hormigón, que tiene que penetrar 35 centímetros según este proyecto, y tiene que llegar hasta la parte de arriba de la zanja. O sea, esto es una obra que puede llegar a ser bastante cara a construirla. Y que asegura la posición del colector respecto a un deslizamiento. Esto se da cuando el colector, por ejemplo, está en el borde de una quebrada, paralelo al borde de una quebrada. Si puede haber un deslizamiento hacia un lado, igual van machones. Y también se da cuando el colector va en el mismo sentido de la pendiente del terreno, que sería una cosa así. Cada cierta cantidad de metros se coloca un machón de esto. Oh. ¿Cuánto tiempo me queda? Se ¿Harto? está yendo. No, es que ahí se me acabó la clase. O Son sea, las se me acabó la 22:12. se me acabó la parte donde van la parte teórica. Ah, pero esta dura ¿hasta qué hora? ¿Hasta ahora? Estamos. Tenemos clase Se para pasó 22, rápido la hora. ¿cómo está, profe? Entonces me faltó mostrarle ahora todo esto de lo que hemos hablado. Yo quería mostrarles cómo se ve en los planos del proyecto que les pasé. Para que vayamos viendo cómo esto se
se ve realmente en un plano real. Está en AutoCAD, sí. Ahí están los planos está la planta del proyecto que estábamos viendo con un montón de curvas de nivel. Están los colectores. En este plano están marcadas las uniones domiciliarias, si ustedes se fijan aquí. Aquí hay viviendas por los dos lados, está el colector por el eje de la calzada, indica la cámara, el sentido del escurrimiento del colector, y aquí también están puestas las uniones domiciliarias, que serían estos tubos que salen para acá. Esta unión domiciliaria, PVC 110, la pendiente, aquí está lo que decía don Ramón, entre un 3 y un 33, es variable porque va a depender de la topografía. Por lo tanto, aquí el proyecto me permite ajustarme dentro de ese marco para no tener que hacer una cámara de unión domiciliaria que la primera cámara sea tan profunda. O sea, si el colector está muy profundo, coloco una unión domiciliaria hasta un 33% de pendiente. Y eso me va a definir la profundidad de esta cámara, por ejemplo. Normalmente uno hace los colectores y antes de meterse en el tema de la pavimentación, también hay que dejar tirada la unión domiciliaria. Cosa que después poder hacer la calle. Y después esto, la cámara interior, ya la puedo hacer en cualquier momento después. Entonces la próxima clase yo creo que vamos a hacer, les voy a mostrar estos planos, los vamos a analizar y vamos a ir viendo qué detalles particulares tiene este proyecto. Y van a ver que la información es más o menos la misma que les mostré, son cortes tipo, otra lámina con detalle, estaría aquí, está del AutoCAD, por eso se ve así medio raro. Aquí está la conexión de la UD al colector. Es un tubo de PVC que se conecta con un colector de cemento comprimido. Por lo tanto, esta unión, qué raro que este proyecto sea con cemento comprimido y no sea con HDPE. Bueno, cosas del proyectista. Que estas uniones son medias complicadas cuando uno une UD de PVC con un colector de cemento comprimido. Bueno, hay que colocar una pieza especial, que es esta campana, y hay que perforar la cañería de cemento comprimido, hacer un emboquillado. Es harto trabajo. Pero eso lo ¿El podemos seguir cemento analizando comprimido del con la... Rocalí, profe? ¿Ah? ¿El cemento comprimido del Rocalí o no? No creo. No estoy seguro si él... No estoy seguro. Que yo tenía entendido que el Rocalit ya no se usaba. No sé si este es distinta la fabricación a lo que había antes de Rocalit. Voy a averiguarlo. Buena consulta. Entonces, la próxima clase vamos a analizar este tema. Mira, aquí también hay machones de refuerzo. El mismo detalle, se fija. El mismo detalle que está en el plano que el que les mostré, seguramente el que les mostré, el detalle tipo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y los proyectistas lo copian tal cual, pues. Aquí hay otro refuerzo que tendríamos que ver dónde está. Seguramente está en una parte que está muy cerca de la calzada. Y en base a la idea de lo que hagamos mañana, mañana nos toca, ¿cierto? En la clase es mostrarle estos planos y dar algunas indicaciones de cómo podríamos nosotros empezar a ubicar esto para hacer un presupuesto. ¿Y aquí qué hay? Ah, aquí están los detalles de la instalación de agua. Por eso están con válvulas. Están en el mismo plano el agua y el alcantarillado. Agua potable, alcantarillado.
Pero eso lo podemos ver mañana si es que con más tiempo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya pues, no sé si tiene alguna otra consulta. Antes de dar por finalizado. Yo tengo una consulta. Profe, ¿cuándo lo va a mandar a hacer el trabajo? Yo espero mandarle un cuestionario. Esto dijo usted porque me va a hacer un cuestionario. Sí, sí, todavía no lo he escrito. Ah, ya. Pero pretendo mandárselo el jueves como para que tengan tiempo de entregármelo el lunes. Ya. No va a ser tan largo, si es para que ustedes estén leyendo la materia y viendo buscando información. Van a ser así como ejemplos. Que tengan que ir al plano, buscar algo y contestarme en base a eso. Pero no lo he redactado todavía. Espero hacerlo entre hoy día y mañana. Para ir teniendo notas, aunque sean notas chicas, pero ir teniendo notas. Para que no se estresen tanto al final. Ya. Ahí rellenando. O sea, no rellenando para que vayan estudiando ahora. Este sistema modular es tan corto que obliga a ir leyendo más frecuentemente. Sí. Ya pues, eso sería entonces. Ahora me voy a poner a preparar Ya, profe. la grabación para subírsela y el PowerPoint de lo que vimos hoy día. Gracias, profe. Ya, pues. Gracias. No hay que estén muy bien. Somos profe. Chao. Buenas noches, profesor. Buenas noches.